En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es todo. Es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Pero es también el aprisco protector que nos guarda del lobo, es decir, del demonio. Es la puerta de ese aprisco, es la puerta de ese redil. Y hoy nos enseña que el que no entra por esa puerta es un ladrón y hace daño a las ovejas. ¿Quién no entra por la puerta? Los lobos disfrazados de ovejas, los malos pastores, aquellos que niegan la divinidad de Cristo, pero que no lo hacen abiertamente, sino que lo hacen de una forma sutil, con un veneno que el que lo bebe no es capaz de detectar, que lo hacen diciendo que Jesús está anticuado, que sus enseñanzas ya no sirven para el mundo de hoy, que es mucho más importante que escuchemos a los sociólogos, a los psicólogos, a los políticos, a la opinión pública, a lo que diga la gente, antes que escuchar a Jesucristo. Tantos pastores son así, tantos. Y qué daño tan inmenso hacen. Cuando se estaba debatiendo la postura que debía tomar la Iglesia ante el gravísimo problema de la pederastia en parte del clero, el Papa Francisco convocó una reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales en Roma. Pocos días antes de la reunión, el Papa emérito, el Papa Benedicto, elaboró un documento para hacer llegar a esos presidentes de conferencias episcopales donde daba su opinión sobre este tema. Él, el Papa Benedicto, que había sido el primero en tomarse muy en serio la lucha contra la pederastia, cambiando la legislación en la Iglesia. Esa nota no fue entregada a los presidentes de las conferencias episcopales y por lo tanto fue hecha pública para que la conociera el mundo, la Iglesia y esos obispos también. En esa nota, entre otras cosas, el Papa Benedicto decía que no solamente se daba escándalo con los abusos a menores. Eso es espantoso, es un crimen, no puede ser aceptado en ningún caso. Pero decía el Papa Benedicto que no es el único escándalo que se da. Y hablaba de otro tipo de menores, que normalmente cuando se habla de abuso de menores se habla de abuso sexual a menores de 18 años. Pero el Papa hablaba de otro tipo de menores y de otro tipo de abuso. Y hablaba de el abuso que se comete contra todos, al margen de la edad que tengan, porque son menores en el sentido de que no tienen formación. No teniendo formación teológica,
la opinión del sacerdote en la homilía o la opinión del catequista cuando enseña a los niños o a los adolescentes que se preparan para los sacramentos, esa opinión va revestida con el carácter de la autoridad. Es alguien, es un representante de la Iglesia, es el párroco, es el vicario episcopal, es el señor cura. Y si el señor cura dice esto, entonces eso es un abuso. Cuánto daño inmenso, qué cantidad de errores se están difundiendo y no pasa nada. Un día tras otro, el veneno es vertido en los oídos de menores desde el punto de vista intelectual, en el sentido de menores porque no tienen formación teológica, aunque sepan mucho de otras materias. El Papa Benedicto decía a los obispos, ustedes son responsables, porque es su tarea, su principal tarea, ustedes son responsables de la transmisión íntegra de la fe y de que las personas que colaboran con ustedes, los sacerdotes, los catequistas, esas personas transmitan íntegra la fe. Era el grito de un anciano y ya jubilado papa que veía con dolor lo que estaba pasando. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Son ladrones, dice Jesús, son palabras de Cristo, claro, palabras que les molestan muchísimo. Son ladrones, dice, son ladrones, solo buscan aprovecharse del rebaño. Jesús es la puerta. Jesús es Dios. Y nadie, y cuando digo nadie, puede atreverse a decir que Jesús estaba equivocado y seguir siendo católico. Inmediatamente queda desautorizado, porque está cometiendo la mayor herejía, negar la divinidad de Cristo. Pidamos al Señor que los sacerdotes seamos santos, pero que si no somos santos, al menos que luchemos por serlo, y que no hagamos daño a las personas que se nos han confiado, vertiendo en sus oídos el veneno de la herejía como si fuera la auténtica doctrina cristiana. Que así sea.